Mi nombre es Luis Mario Arias y a continuación voy a hablar acerca de las perturbaciones en las transmisiones. Primero que nada, hay que recordar que durante la comunicación se pueden producir diferentes alteraciones y esto no ocurre solo en el aspecto humano, sino que también podemos encontrarnos con problemas en las comunicaciones de datos o redes computacionales. Y sabemos que la transmisión de una señal supone su paso a través de un determinado medio, por ejemplo un cable, el aire, etc. Debido a eso, las perturbaciones en una transmisión de señales analógicas o digitales son inevitables, pues existen una serie de factores que afectan a la calidad de las señales transmitidas, por lo que nunca serán iguales a las señales recibidas. Pero, ¿cómo se producen estas? Es debido a diferentes fenómenos físicos que la señal que llega al receptor difiere de la emitida por el transmisor. Estas perturbaciones pueden conducir a pérdidas de información y a que los mensajes no lleguen a sus destinos con integridad. Algunas de estas perturbaciones son fácilmente evitables, pero en cambio otras por su naturaleza no lo son tanto. Para ello se utilizan distintas técnicas que solucionan al menos en parte esos efectos perjudiciales. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los tipos de perturbaciones. Y para comenzar vamos a hablar de la atenuación. ¿Y qué es la atenuación? Es el efecto producido por el debilitamiento de la señal debido a la resistencia eléctrica que presenta tanto el canal como los demás elementos que intervienen en la transmisión. Este debilitamiento se manifiesta en un descenso de la amplitud de la señal emitida, como lo podemos ver en la imagen. Además, la energía de la señal decae con la distancia y puede darse el caso de que la potencia descienda tanto que sea imperceptible para el receptor, llegándose a perder el mensaje. Para que la señal recibida sea suficientemente potente, se pueden incorporar en el camino de la señal unos dispositivos cuya función es amplificar la señal, en la misma medida en que acaba de ser atenuada por el medio, con lo que se consigue recuperar la señal para que pueda alcanzar más distancia. Estos dispositivos son amplificadores y repetidores. Otro de los tipos que hay son el distorsión o la distorsión o retardo. ¿Y qué es esto? ¿En qué consiste? En la deformación de la señal producida normalmente porque el canal se comporta de modo distinto en cada frecuencia, como lo podemos ver en la imagen que se presenta. Para una señal que se transmite en un rango de frecuencias, la velocidad es mayor en las frecuencias centrales y disminuye en las frecuencias de los extremos. Para solucionar este problema se usan ecualizadores que corrigen los efectos de la distorsión para aquellas frecuencias que el canal por naturaleza tiende a deformar. Y para finalizar, vamos a hablar de uno muy conocido que es el ruido o también la interferencia, que es la adición de una señal conocida pero no deseada a la señal que se transmite. El ruido es la suma de múltiples interferencias, posiblemente de origen desconocido y de naturaleza aleatoria, como lo podemos ver en la imagen, que normalmente se muestra la señal, pero ahí se muestra también el ruido que es el que sobresale quizá de la señal. Hay diferentes tipos de ruido. Está el ruido térmico, el ruido de intermodulación, diafonía y ruidos impulsivos. El ruido influye poco en los datos análogos, ese es un dato que hay que tomar en cuenta, pero tiene gran importancia en los datos digitales. Esto sería todo. Ok, para ejemplificar un poquito la parte de perturbaciones, primero que nada sabemos que una perturbación son señales analógicas o digitales que son variantes a través de un tiempo determinado. Existen tres tipos de perturbaciones. La primera, que son las atenuaciones, las que se debilitan a raíz de la resistencia eléctrica. Una atenuación, como podemos observar, se produce cuando hay un pequeño bajón en nuestra estabilidad de señal, como podemos observar en la parte o en los lapsos de 450 a 360, podemos observar que la señal se estabiliza en -50, y como podemos observar hay un pequeño bajón
un poco minucioso en esos lapsos que llega hasta menos 52. Eso sería parte de la atenuación. Ok, para saber cuándo tenemos una distorsión de retardo, consiste básicamente en la deformidad de la señal. Como podemos observar en la parte de 450 y 420 hay una pequeña elevación que llega aproximadamente a los menos 48, sabiendo de que nuestro rango estable es menos 50. Cuando hay ruido, básicamente esto radica en cómo la señal se eleva. Es un poco parecida a la distorsión de retardo, pero se eleva un poco más. Como podemos observar, no contamos con esa lectura en este momento. Lo más que nosotros podemos llegar es a una distorsión de retardo. En la parte de los ruidos son 4 y se clasifican de la siguiente forma. El primero es el ruido blanco, que es variante conforme a la temperatura. El segundo, el ruido de intermodulación, que este se produce cuando las señales de distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. El tercero, el ruido de diafonía, se produce debido a un acoplamiento entre las distintas líneas que transportan una señal. Y por último, el ruido impulsivo. Este ruido no es continuo y está construido por señales de corta duración y de gran amplitud. Esto se produce a la inestabilidad que nos puede producir una señal por causa de las lluvias. Y con esto podemos dar por concluida la evaluación de las perturbaciones utilizando Wirux y el mapa RSSI.